Muy buen día tengan todos, doctora y compañeros. Nosotros somos el grupo número 1, conformado por Adrián Alexis, Isabel Antuárez, Estefaní Baeza, Daniel Bolívar, Angeli Bravo, Pedro Caraballo, Roxelis Cárdenas, María Carvajal, Luis Cordero y mi persona, Andrea Aguilera. Nuestro punto a tratar es la entrevista clínica. Primeramente, ¿qué es la entrevista clínica? La entrevista clínica consiste en un método de obtención de información sobre el paciente que se utiliza frecuentemente en contextos sanitarios. Se trata de un medio que permite obtener datos significativos para poder llevar a cabo un diagnóstico. La información recopilada en el cuestionario sirve para conocer las necesidades de cada persona y favorecer su bienestar. Más allá de ayudar a determinar un diagnóstico, la información obtenida en esta entrevista también es muy útil para determinar el tipo de tratamiento a seguir, así como tomar decisiones basadas en argumentos lógicos tras conocer el estado del paciente. La entrevista clínica es considerada por algunos como un medio para obtener datos significativos que nos ayuden en el diagnóstico y tratamiento, negando las emociones y los sentimientos que cierran a toda relación humana. Los objetivos de la entrevista clínica en la atención pediátrica son conocer el motivo por el que el paciente y su familia acuden a consultarnos, prescribir un tratamiento o recomendar una pauta de conducta, un cambio de hábitos y establecer una relación asistencial satisfactoria con los padres y con el niño. Conocer a la persona, crear y mantener la relación interpersonal. Por eso, durante la realización de dicha entrevista se deberá crear un clima de confianza, calidez y apertura que favorezca la comunicación interpersonal. Mi nombre es Adrián Alexis y yo les hablaré sobre los pasos para realizar una entrevista clínica. Primero tenemos la recepción y saludo. Esta consta de la entrada del paciente al consultorio y posteriormente el saludo o bienvenida dado por parte del médico en cuestión. Luego tenemos la recolección de datos básicos. Esta se da cuando el médico toma nota de los datos personales del paciente, como por ejemplo el nombre, la edad o incluso la cédula de identidad. Después tenemos el psicograma. El psicograma se trata de obtener información de quiénes y con cuántas personas vive el paciente, además de intentar obtener datos de cada integrante de manera particular. También tenemos el motivo de la consulta. Aquí el paciente le dice al médico el objetivo de su visita y por qué requiere de sus servicios. También tenemos la exploración del cuadro clínico. Aquí es donde el médico indaga y hace preguntas al paciente sobre sus síntomas, dolencias y en algunos casos simples sospechas de cómo se siente a nivel general y para así poder recolectar información para el posible diagnóstico. Después tenemos el historial general o contexto de vida. Es aquí donde el paciente relata su historial clínico y el estilo de vida que lleva a cabo. Después tenemos la explicación y las conclusiones hacia el paciente. Aquí el médico, luego de hacer todas las evaluaciones correspondientes, le da al paciente un diagnóstico y se encarga de recetarle un tratamiento que crea conveniente para tratar su afección. Por último tenemos la despedida y el cobro de honorarios. Esta es la última parte donde el médico se despide y cobra sus honorarios por haber realizado el trabajo en cuestión. Mi nombre es Daniel Bolívar y les voy a explicar las características de una entrevista clínica. Esta supone un proceso de comunicación interactivo, tanto a nivel verbal como no verbal, y es la herramienta que permite obtener información del paciente que luego pueda posibilitar el establecimiento de una hipótesis o un diagnóstico. Y toda entrevista clínica realizada de forma adecuada y profesional tiene las siguientes características. En primer lugar, que tiene un objetivo definido. Toda entrevista tiene un propósito y la clínica tiene como finalidad el diagnóstico de un paciente. En segundo lugar, que se enfoca en un tema. La entrevista debe ser preparada en función de un tema o un asunto que se quiera abordar con el entrevistado. En tercer lugar, que requiere una investigación previa. El investigador deberá hacer una búsqueda previa respecto al tema a tratar con el fin de garantizar que la entrevista fluya, sea dinámica y abarque todos los aspectos de interés. En cuarto lugar, tenemos que se compone de preguntas y respuestas. Y en quinto lugar, que se produce en un medio específico, ya que puede ser realizado cara a cara, por vía telefónica o a través de medios digitales. Y por último, tenemos que esta debe tener un registro. Luego de haber terminado la entrevista, hay que valerse de algún medio de respaldo, para así poder apuntar las respuestas
y las conclusiones a las que haya llegado el entrevistador. ¿Cómo se clasifican las entrevistas clínicas? Cuando hablamos de entrevista clínica existen hasta 3 tipos. Según el tipo de estructura y preguntas, podemos encontrar entrevista estructurada, que se caracteriza por incluir preguntas tanto cerradas y focalizadas a la obtención de la información bajo un objetivo específico. Se encuentran también las entrevistas semiestructuradas, que son las que combinan preguntas tanto abiertas y cerradas. Esto permite al paciente dar más información sobre todo lo que se le pregunta. Está la entrevista abierta, que este tipo de entrevista permite tener una conversación más fluida entre el paciente y el terapeuta, ya que no tiene estructura y las preguntas son totalmente abiertas. El paciente decide qué explicar y con ello el médico puede reformular u orientar la entrevista en función de lo que necesite saber. También se encuentran las entrevistas según el tipo de objetivos. En estas podemos encontrar la entrevista diagnóstica, que el principal objetivo está en obtener información, ya sea para un fin investigativo, asistencial, etc. Está la entrevista de orientación, que se emplea para dar información, y por último se encuentra la entrevista terapéutica, que se emplea sobre todo para modificar conductas, actitudes, entre otros. Mi nombre es Pedro Caraballo y entendiendo la entrevista clínica como una situación comunicativa, esta posee etapas en las cuales se desarrolla, y la primera de estas es la etapa de contacto, o también llamada rapport, que es aquella donde el paciente se siente más a gusto y seguro. Correspondiendo al inicio de la entrevista es la apertura de la relación profesional entre el médico y el paciente, donde la principal herramienta es el entendimiento. Como segunda etapa está la etapa de desarrollo, o también llamada cima, que consiste en esa etapa donde se llega a donde se quiere llegar, pero que el paciente está totalmente relajado debido a la etapa anterior. Y es aquí donde se trata la problemática, es decir, lo que tenga que ver con la salud del paciente. Y por último tenemos la etapa de despedida o de cierre, que es esta donde se busca crear un espacio de tiempo para resumir todo lo sucedido en la entrevista, aclarar dudas o planificar futuras entrevistas, donde vamos a preparar al paciente para terminar la sesión. Muchas gracias. ¿Qué caracteriza a un buen entrevistador clínico? Al respecto existen diversas teorías, pero el entrevistador debe cubrir un perfil o carácter de personalidad inteligente, habilidades, etc., que le permitan utilizar cualquier técnica o táctica con un manejo adecuado de la misma, para obtener la información necesaria, con la finalidad de asumir una decisión responsable para ambas partes. Características de un buen entrevistador clínico. Su voz es serena, audible y segura. Sus movimientos son seguros, profesionales y serenos. Mantiene contacto visual con el paciente más del 80% del tiempo, sobre todo al principio de la entrevista. Se expresa con precisión y lenguaje accesible para el paciente. Se muestra comprensivo de los sentimientos, pensamientos y acciones del paciente. Mantiene el control y ritmo de la entrevista. Explica claramente al paciente las conclusiones a que ha llegado al final de la entrevista. Orienta al paciente sobre posibilidades físicas, médicas, legales, educativas, tecnológicas, sociales y económicas que pueden ser de ayuda en su caso. Realiza una despedida al mismo tiempo cálida, motivadora y profesional. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Luis Cordero y vengo a hablar sobre la entrevista clínica a nivel psicológico. Antes de mencionar esta misma, hablemos un poco de la entrevista clínica. La entrevista clínica es una herramienta mediante la cual uno recolecta información y datos del paciente para realizar un diagnóstico con la mayor precisión posible. Pero si nos enfocamos en el ámbito psicológico, tomamos en cuenta ciertos factores como el estado actual del paciente, la enfermedad por la que vino, el lenguaje corporal y verbal, si tiene coherencia lo que habla con lo que piensa, si está orientado en el tiempo, y también sobre los rastros faciales, si es una persona higiénica, está en sus cabales o tiene alguna falencia como falta de higiene, si está iracundo, si está triste. En eso, el nivel emocional y sentimental es la que se enfoca la entrevista clínica, y sobre antecedentes mentales que puedan tener los familiares
antecesores de él y buscar una herramienta más indicada para la solución del problema. Buenas tardes, mi nombre es Isabel Antuárez y yo les vengo a hablar acerca de la importancia de las entrevistas clínicas. Las entrevistas clínicas son importantes porque nos permite recolectar datos e información personal del paciente. También nos permite crear una relación ideal entre el paciente y su médico, una relación basada en la comunicación, la confianza y el respeto. Y por último, nos permite al médico diagnosticar el problema y sus posibles tratamientos. También es importante acotar que la entrevista clínica es considerada por algunos como un medio para obtener datos significativos que nos ayuden en el diagnóstico y el tratamiento, negando las emociones y los sentimientos que encierra toda la relación humana. Es allí su importancia y el por qué aún hoy en día se sigue aplicando. Muchas gracias. Recomendaciones para la entrevista clínica. Al iniciar la entrevista. Al principio de la entrevista se deben dedicar unos minutos para aclarar la razón de la misma, aun cuando no haya habido notificación previa. El entrevistador debe conocer de antemano la terminología, modismos y abreviaturas utilizadas en la organización. Durante la entrevista. No se debe apurar la respuesta. A veces es deseable y necesario darle un tiempo razonable al entrevistado para que piense su respuesta. Diferenciar si se trata de la descripción de un hecho o de una opinión personal del entrevistado. Al finalizar la entrevista, brindar al entrevistado la oportunidad de hacer comentarios adicionales sobre los temas tratados, que le permitan agregar alguna otra idea no tratada y concluir con su intervención. Eso fue todo por el grupo 1, gracias por su atención. Esperemos que haya sido de su agrado nuestro seminario y que se haya podido apreciar la relevancia y la importancia de la entrevista clínica hoy en día.